Bien, hermanos, pues vamos a meditar hoy en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, y de entrada alguno dirá: ¿y yo qué tengo culpa de que mi hermano no coma carne? ¿Y yo qué culpa tengo de que no guste las delicias suculentas de la carne? Sé, ¿qué culpa tengo que porque él es débil yo no pueda comer carne? Bueno, vamos a meditar en esto, en este capítulo de Romanos 14, y creo que yo he estado hablando los domingos anteriores, ¿verdad?, acerca de la parte práctica de la vida cristiana. Hablamos que de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 12, terminando el capítulo 11 y comenzando el 12, habla de la doctrina de la vida cristiana. Las verdades espirituales: adopción, herencia, redención, justificación, glorificación, elección, predestinación. Ya lo estuvimos abordando durante 11 capítulos de Romanos. Pero llegamos al capítulo 12 y a partir del capítulo 12, ¿verdad?, lo que parece más sencillo de comprender, ya en la aplicación es lo más difícil. La parte práctica de la vida cristiana no es tan cómoda, vamos a decirlo así, para nuestra carne, no se deleita en eso. Pero finalmente las verdades doctrinales, si no van acompañados de la práctica, en realidad no están mostrando una fe en Jesucristo o una fe profunda. Entonces, el capítulo de Romanos 14, pues va a hablar de disciplinas, de la forma en que debemos conducirnos como cristianos. Y sí, déjame decirte que a lo que va a apuntar es hacia el amor a los demás. Incluso cuando tú en tu conciencia o estás plenamente ya convencido de que no tiene nada de malo, pero si a mi hermano le está haciendo tropezar, le está haciendo caer, le está haciendo ser ofendido, tú la estás regando más. Y eso vamos a descubrir hoy en Romanos capítulo 14. Nada más a manera de recuerdo, en el capítulo 13 vimos que Pablo nos hablaba de la sujeción a las autoridades cuando éstas actúan para lo que son puestas, es decir, cuando actúan con justicia. Y yo hablaba que en Romanos capítulo 13, sí está hablando más de las autoridades gubernamentales, pero no están, ¿verdad?, ajenas las autoridades espirituales, las autoridades como nuestros padres, las autoridades en el trabajo. Toda autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros, dice: sujétate. ¿Y sabes qué es sujetarse? Ya lo hablamos hace 8 días. Obedece voluntariamente a tus autoridades porque han sido puestas por Dios para lo justo. ¿Cuándo puedo, en un sentido, rebelarme? Cuando no están siguiendo el plan y propósito de Dios. Cuando las autoridades, ¿verdad?, están contrarias a lo que Dios ha estipulado en ese momento. No es que yo me voy a levantar y rebelar así como: no te hago caso, pero en un sentido dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las autoridades no actúan con justicia, yo tengo que actuar bajo los parámetros que Dios ha puesto en su palabra, ¿ok? Pero si están actuando con justicia y nomás no te caen bien, no te gusta, ¿verdad?, no te son tan agradables, pues el que anda en rebeldía eres tú y no la autoridad, ¿ok? Vimos también que nos dice en Romanos 13, no le debas nada a nadie, sino solamente el amarse unos a otros. E incluso hablaba ahí, dice: paga lo que debes, paga tus impuestos. Al que le debes tributo, tributo. Al que respeto, dale respeto. La única deuda que te es posible tener es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que puedes deber. Pero si tienes deudas por ahí, ¿verdad?, con los hermanos, ya págales, ¿va? Por eso ya luego no nos quieren prestar, porque ya estamos bien quemados los cristianos como personas que no pagan sus deudas. Y no se vale que digan ustedes: es que el Señor las va a pagar por mí. Yo me endeudo y ya el Señor después las desaparece. Porque Dios no va a actuar de esa manera si tú no estás actuando con justicia. También nos decía: ya dejen. Esta parte era importante porque Pablo al final dice: ya dejen de andar como tinieblas. Ya dejen de vivir una vida libertina, ya dejen de vivir como si fueran obscuridad. El día se acerca, y hablábamos que hacía referencia cuando dice el día se acerca, lo que dice: Cristo está por venir, vístete de Jesucristo y deja de vivir en glotonerías, en excesos y en libertinaje. Vístete como un hijo de Dios que está esperando a su Señor. Y Pablo habló de manera fuerte, porque yo creo, ¿verdad?, que aún hoy en día muchos, ¿verdad?, que estamos en el cristianismo, podemos vivir como tinieblas, y déjame decirte que eso no honra a Dios. Es decir, hoy lo vamos a ver, que tu libertad no se convierta en libertinaje, porque una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es que esa libertad tú la uses
como libertinaje, y en lugar de parecer luz, parezcas tinieblas allá en el mundo. Y lejos de hacer que la gente y en lugar de hacer que la gente se acerque a Cristo, tú la estás alejando porque no ven libertad, ven libertinaje en tu vida. Y eso no es lo que te mandó a hacer el Señor. Así que hoy vamos a meditar en el capítulo 14. Te voy a pedir que inclines tu rostro y que ores juntamente conmigo. Y lo que le vamos a pedir al Señor es que hable a nuestro corazón y que no pongamos barreras. Y que no digamos en nosotros, esto no lo quiero tomar, sino que digas, si la Biblia lo está diciendo, lo voy a abrazar y lo voy a aplicar en mi vida. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias esta mañana. Darte gracias porque nos permites estar aquí reunidos, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, pero aún más porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra, cosa que en muchos otros lados, Padre, no gozan de esa misma libertad y tienen que esconderse, bendito Dios, del gobierno, tienen que esconderse, Padre, bajo incluso coladeras en lugares subterráneos para poder estudiar tu palabra y no ser perseguidos, bendito Dios, y no ser encarcelados e incluso asesinados. Yo te pido que nos recuerdes que somos privilegiados porque podemos abrir la Biblia y lo único que podríamos recibir es una palabra tal vez de desprecio, una palabra en donde nos tachen de religiosos, de anticuados, pero que aún no están atentando contra nuestra vida ni nos están prohibiendo estudiar tu palabra. Que nosotros nos gocemos en eso y que aprovechemos estos tiempos en los que con libertad podemos meditar en tu palabra a plena luz del día frente a todos, porque tú nos has dado esa gracia en estos tiempos en nuestro país. Ayúdanos a entender tu palabra y no solamente tomar lo que nos conviene, sino incluso aquello que nos es incómodo y que nos lleva a un cambio en nuestra vida, que nos quita de nuestra comodidad, que nos quita, bendito Dios, de nuestros placeres carnales y nos invita a vivir una vida disciplinada y piadosa para el Señor. Espíritu de Dios, habla nuestra vida y no permitas que nos ensimismemos en nuestros propios pensamientos y en nuestro razonamiento, sino que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu te damos gracias. Amén y amén, Señor. Bueno, vamos entonces allá a Romanos 14, y que finalmente es el mismo Pablo que escribe Primera de Corintios capítulo 8, y en ambos lugares, ¿verdad? A ambas iglesias les da este tipo de consejo. Así que ve conmigo allá a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1. ¿Ok? Romanos 14, 1. Ahora, termina Pablo y este capítulo 14 es una continuación del pensamiento de Pablo en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 él dice, vístanse del Señor Jesucristo. Al final del capítulo 13 dice, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Y no proveas, ¿para quién? ¿Qué quiere decir proveer? Y no trabajes, y no alimentes, y no enfoques tu pensamiento ya más en lo carnal. Vístete de Jesucristo y ya deja de alimentar lo que es carnal en tu vida. Inmediatamente en el capítulo 14, fíjate lo que está hablando, dice, vestidos de Jesucristo en el amor de Cristo, recibe ¿a quién? Al débil en la fe. Es decir, recibe al débil en la fe. Ahora pregunta para ti, ¿por qué es débil en la fe? ¿Por qué dirá recibe al débil en la fe? Pero inmediatamente dice, déjalo carnal, ya no proveas más para tu carne, vístete de Jesucristo y recibe al que es débil en la fe. ¿Por qué es débil en la fe? ¿Por qué creen que dice eso? Apenas está empezando en el Evangelio. ¿Qué más? No ha madurado. Exactamente. Al débil en la fe se refiere a un nuevo converso, a alguien que todavía está inmaduro o alguien que apenas está desarrollándose en la fe cristiana. Ese es un débil en la fe. No se refiere al que lleva ya 15 años y nomás no crece, porque ni lee la Biblia, porque ni ora, porque ni está siguiendo al Señor, sino es bien carnalote. Se está refiriendo a alguien que está comenzando y que su celo por Dios, ¿verdad? Y que su entendimiento de las Escrituras aún no está tan desarrollado. No ha entendido muchas verdades como tú tal vez ya las entiendes y está débil en su fe. Hay verdades que no ha asimilado,
que ha leído en las Escrituras y que ha interpretado de una manera y que quiere honrar a Dios, pero tú en lugar de aceptarlo y recibirlo, estás siendo tropiezo para él. Y vamos a ver de qué manera. Pero dice, recibe al débil en la fe. ¿Pero qué dice? Pero no para contender sobre opiniones. Es decir, recíbelo, pero si lo vas a recibir, que no sea para pelear con él sobre opiniones. Y fíjate qué tipo de opiniones o de cuestiones son en las que estaban peleando los cristianos en Roma con los cristianos débiles, con los que apenas estaban comenzando, desarrollando su fe. Fíjate lo que dice, versículo 2, porque uno cree, ¿qué dice? Que se ha de comer de todo, otro que es que débil, come legumbres. Aquí está el punto. Fíjate cuál era el pleito, y Pablo dice, ya vístanse de Jesucristo, ya dejen de ser tan carnales, por favor. Recibe al débil en la fe, pero no lo recibas para pelear con él sobre opiniones y opiniones de que si se come carne o no se come carne. Ahora, ¿por qué no comía uno carne? ¿Y por qué el otro sí? O sea, ¿en qué se basaba uno y en qué se basaba el otro? Vamos a leer y ahorita vamos explicándolo. Versículo 3. El que come, ¿qué dice? No haga de menos, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no esté condenando y juzgando al que come, porque Dios le ha recibido. En un sentido dice, porque Dios ha recibido a los dos. ¿Y por qué los ha recibido? Por fe y por gracia en Jesucristo, no por la comida. Pero había una razón, el débil en la fe. Seguramente cuando estaba leyendo la ley de Dios y entre eso Génesis, encontró que Adán y Eva no comían carne. ¿Sí o no? Y algunos se quedan, no he puesto atención en eso. ¿Han puesto atención que antes de la caída Adán y Eva no comían carne? ¿O no le han puesto atención? Dicen unos que sí, otros dicen que no. Pero el débil en la fe había leído que en un inicio Adán y Eva no comían carne. Y probablemente en su fe débil y aún desarrollándose decían, si en la carne se les dio después del pecado, ¿yo por qué voy a comer carne si fue raíz del pecado? Su fe era débil, pero su amor por el Padre, su conversión, lo llevaban a un interés genuino por honrar a Dios, y él decía, no voy a comer carne, solamente voy a comer legumbres, porque en un inicio el hombre solamente comía legumbres, y yo no voy a pecar contra Dios. Ese era el pensamiento en muchos. Pero el otro que había entendido y dice, no, es que Dios ya limpió todo, ya dio gracias por todo, y nos es lícito comer la carne. No era tanto, y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque también entra las leyes judías de alimentación. ¿Alguien las conoce o no? ¿Sí? ¿Qué animales no se podían comer? A ver, díganme. Pero ¿qué entran al puerquito? ¿No? ¿Qué otras? Camello. Había una ley, había leyes de alimentos. ¿Cuáles alimentos sí y cuáles no? Pero tenía que ver más con el hecho de cuidar la salud. Hasta hoy la gente te dice, no comas tanto puerco porque te va a matar y te va a hacer daño. No le entres tanto a los mariscos porque son una bomba para tu organismo. Y le entramos con todo, ¿verdad? A esos. Pero finalmente esta era una lucha del qué sí se come y qué no se come. Y vamos a ver qué sigue diciendo Pablo en esta carta, ¿verdad? A los cristianos. Pero lo que está diciendo, había un pleito. ¿Cuál era el pleito? Uno decía que no se podía comer carne y el otro decía, yo sí le entro a todo. Yo sí como carne, ¿cómo de que no? Pero finalmente el que era fuerte en la fe era el que había entendido y decía, puedo comer carne y puedo comer legumbres. Pero estaban condenando al que no comía carne, y el que no comía carne estaba juzgando y condenando al que comía carne. Y hasta algunos se quedan así que, ay, esos pleitos, ¿qué? Pues esos pleitos hay hoy en día todavía. Por esos pleitos iglesias se dividen porque tú sí comes esto y yo no, y por qué sí. Lo único que sí yo me mantengo firme y es a criterio tuyo. Yo sí carne no, yo sí sangre no como. Porque es lo único que veo en Hechos que sí dice claramente que la sangre no la debes de comer. Incluso en el Antiguo Testamento decía, la derramarás en el piso porque es la vida del animal y le has de tener un respeto
porque por su vida tú estás siendo alimentado. Solamente, pero de lo demás, hay cosas que sí no como porque me dan guácala. Pero si tú las comes, no te voy a decir, ¿cómo comes rata? ¡Qué asco, ah! Eso no es de Dios. Imagínate, le digo a un chinito por allá que no coma rata porque eso no es de Dios. Me va a decir, siempre la hemos comido. ¿Y a poco por eso vamos a hacer pleito? Pero, aunque tú no lo creas, por eso se hacen pleitos en el cristianismo. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Fíjate lo que dice aquí. Tú, es una pregunta. Tú, hermano, tú, cristiano, ¿quién eres que condenas al criado ajeno? A ver, ¿tú quién eres que estás condenando y juzgando al que no es tu siervo? Al que no te pertenece. Vamos a seguir leyendo. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, lo que está diciendo, ¿tú quién eres para juzgarlo y condenarlo? Ya cálmate y deja que su mismo Señor sea el que lo juzgue. Y si cae, el que lo va a levantar es el Señor, no tú. Tú no eres su dueño. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Por qué otra cosa estaban peleando los hermanos? No se vayan a poner a bailar y ya nos vi moviendo los pies. Ah, no es cierto. ¿Por qué otra cosa estaban peleando los hermanos? Por la observancia de los días. Porque uno decía, así se deben observar ciertas fiestas y otros decían, no. Y esto tiene que ver con el contexto judío. Unos decían, no solamente se tienen que observar las fiestas que fueron estipuladas bíblicamente por Dios y que le dio ordenanzas a Moisés. Esas del Purim que después surgieron, esas no, porque no las estipuló Dios. Y algunos se me quedan viendo, ¿de qué está hablando? Luego lee el libro de Esther y vas a dar cuenta cuál fiesta me estoy refiriendo. Pero es una fiesta que no estaba estipulada bíblicamente de parte de Dios, pero que al día de hoy los judíos siguen observando. Y algunos decían, yo no voy a observar esas fiestas porque no son bíblicas. Y el otro decía, no son bíblicas, pero hablan de nuestra libertad como nación y las vamos a observar. Y hasta por eso se peleaban. Es más, hasta hoy en día, porque alguno te dice, es que tienes que reunirte el sábado, y el otro dice, no, que es el domingo. No, que yo digo que es el sábado, porque el sábado es el día del reposo. Y el otro dice que es el domingo, y ese era su pleito. Ese era su pleito. Es más, hoy hay pleitos por eso, porque dicen, ¿por qué ustedes se reúnen el domingo si el día es el sábado? Ah, pero a que no te la sabes antiguamente, solamente porque tenemos un calendario gregoriano y ya sabemos cuándo cae el sábado, pero cuando se les dio a los judíos el día de reposo, a veces caía miércoles, a veces caía jueves, a veces caía viernes, a veces caía sábado, y finalmente Shabbat significa reposo. No siempre caía en sábado, y si no me crees, investígalo. Entonces dice, uno dice que deben observar los días, otro dice que todos los días son iguales, y tanto el que observa los días lo hace para gloria de Dios porque ama a Dios, y el que no lo hace es porque ha entendido que todos los días son del Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Si para ti no está bien observar ciertos días, no lo hagas. Si para ti está bien, hazlo, siempre y cuando sea para el Señor, pero ya dejen de pelearse por eso. ¿Y hoy cómo se sigue peleando la gente por eso? ¿Sí o no? Y vamos a seguir leyendo. Versículo 6. El que hace caso del día, ¿qué dice? Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿qué dice? Para el Señor no lo hace. El que come, ¿qué dice? O sea, el que come carne, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y los dos están dando gracias a Dios. Mira, si comes carne o no, eso no es importante. Si comes verduras o no, porque no puedes comer carne, está bien, tienes que respetar, pero ya dejen de criticarse unos a otros. Y se los hablaba a los que eran más fuertes en la fe. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7.
Porque ninguno de nosotros, ¿qué dice? Vive para sí, y ninguno muere ¿para qué? Para sí. Dices, así estés vivo o ya hayas muerto, desde que le entregaste tu vida a Jesucristo, ya no vives para ti mismo. Como para que sigan peleando por cosas que no tienen tanta relevancia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivas o que mueras, tú ya le perteneces al Señor, así como el que no come carne, como el que come carne. Como el que observa ciertos días, como el que no los observa, porque ambos están haciendo esas, o se están absteniendo, o lo están consumiendo, dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios por tener alimento, dándole gracias a Dios por tener días que celebrar en honor al Señor. Pero ambos, dice, ya le pertenecen al Señor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Lo que está recalcando dice, el señorío es del Señor. Las vidas que ahora están en Cristo le pertenecen a Él. Y el que se encarga de juzgar las intenciones del corazón es el Señor. El que sabe por qué come carne o por qué no come carne es el Señor. Pero tú no eres quien para condenarlo si lo hace o no lo hace, en lo que tú apruebas o en lo que tú desapruebas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10. Pero tú, ¿qué dice? Que juzgas a tu hermano, y esto quiere decir, lo miras hacia abajo y lo condenas. O tú también, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Pregunta, ¿qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es lo mismo que el día del juicio o el juicio del trono blanco que llaman algunos. El juicio del trono blanco va a ser para todos aquellos que murieron sin Cristo y que van a ser juzgados por sus obras y van a ser juzgados con justicia. Los libros van a ser abiertos y ahí se les va a leer todas las obras que hicieron y cómo violentaron la ley, y con justicia van a ser condenados. Pero el tribunal de Cristo tiene que ver con el creyente, donde va a recibir o no recompensa por lo que hizo en su vida cristiana. Esas coronas que has leído en Apocalipsis, esas se van a dar en el tribunal de Cristo. En otras palabras se llama el bema de Cristo. Luego lo investigas porque no vamos a hablar de él hoy, pero finalmente habla de recompensas. Y en ese tribunal de Cristo, en ese bema de Cristo, que tiene que ver con una idea de podium, donde vas a ser coronado por lo que hiciste en tu vida cristiana, no para darte salvación o para quitártela, ojo, sino para recibir recompensa o no va a haber recompensa, para ver si tus obras eran de madera, de hojarasca, de piedras preciosas, de oro, o realmente nomás eran de apariencia. Ahí es donde el Señor te va a juzgar a ti, como cristiano. Y aquí dice, deja que en ese tribunal Dios juzgue las intenciones del que comía carne y del que no comía. Que Él sea el Señor el quien juzgue por qué lo hizo, si sus intenciones eran válidas, egoístas o eran sinceras. Pero deja que el Señor sea quien juzgue. Tú deja de condenar y de menospreciar a tu hermano por lo que come o por lo que no come, por lo que observa o por lo que no observa. Ya déjense de condenar por esas cosas. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Dice, porque escrito está, si estamos ahí en el 11, vivo yo, dice el Señor, en otras palabras, yo el Señor estoy vivo, que ante mí se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí ya pone en un sentido de que conversos e inconversos van a reconocer que Dios, que Cristo es el Señor, que Cristo era ese Mesías, que Cristo era el dueño de todo lo creado, visible e invisible. Colosenses habla de eso. Vamos a seguir leyendo. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta que sí. Lo que está diciendo es, cada uno de ustedes va a dar cuenta de las intenciones de su corazón, del por qué se permitieron unas cosas y de por qué no se permitieron otras cosas. Cada uno de ustedes va a dar cuenta de su persona. Mira que cuando estés en ese tribunal, Dios no te va a decir, oye, ¿cómo consideraste? ¿Hizo bien al comer carne o hizo mal? Va a decir, te voy a juzgar a ti, a mí, yo voy a juzgar a él, a ti no te importa.
Yo voy a saber, yo le voy a decir si lo hizo con buenas intenciones o con malas intenciones. Yo voy a saber si lo hizo por amor o solamente por religiosidad. A mí déjame eso. Tú no estés, perdón, pero dice, tú no estés de metiche en eso. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Versículo 13. Así que dice que ya no nos critiquemos y condenemos más los unos a los otros. Así que ya dejen de juzgarse unos a otros, que si comió, que si no comió, que si hizo, que si no hizo. Ya dejen de juzgarse unos a otros. Vamos a seguir leyendo. Versículo dice, ok, sino más bien en el 13, dice, sino más bien decidan que no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice, a ver, ya déjense de criticar y juzgar unos a otros. Y más bien dispónganse a no ser una piedra de tropiezo o una ocasión de ofensa para el hermano. Ya dejen sus cosas. Versículo 14. Ahora Pablo aquí habla algo, esto es importante, porque Pablo nos va a decir una verdad. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es común, que nada es inmundo en sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? A ver, hermanos que se creen fuertes en la fe, al igual que ustedes, yo también considero que nada es sucio en sí mismo, que nada es corriente, que Dios nos ha permitido comer carne y comer verduras, si quieres verlo así. Yo, Pablo, sé y he entendido a través de mi vida cristiana, de mi madurez, que nada es común en sí mismo, que no tiene nada de malo. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a ver lo que él nos va a decir. Mas para el que piensa que algo es inmundo, que algo no se debe comer o que algo es común, para él lo es. Dice Pablo, yo entiendo en mi fe ya, en una fe que ha crecido, que nada es inmundo en sí mismo, que nada es común, que Dios no los ha permitido. Pero para aquel que sí es común, para él lo es. Vamos a seguir leyendo. Aquí va una clave importante, porque algunos dirán, ya entendí, entonces si le molesta eso el otro, a mí me tiene que dar igual. Si su fe es débil y no entiende, ¿yo qué culpa tengo? Y si su fe es débil y él me critica por reunirme los domingos, a mí me da igual que se ofenda. Pero aquí Pablo empieza a decir algo importante. Pero si por causa de la comida, ¿sí estás ahí conmigo? Pero si por causa de la comida tu hermano es llevado a la tristeza, ya no andas conforme al amor. Fíjate, Pablo está diciendo algo. Miren, yo, el apóstol Pablo, he llegado a la conclusión y a través de mi vida cristiana y de lo que he experimentado, que nada es sucio en sí mismo, que nada es común ni corriente. Pero he entendido que para el que lo piensa, lo es. Y una cosa sí hago, si la comida va a hacer que mi hermano tropiece por mi culpa, yo ya no estoy andando en el amor. Ahora pregunta, ¿cuál es el fin de la ley? ¿En qué se cumple la ley? ¿Amarás a quién? Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que Pablo está llevando. Bien, Pablo es bien inteligente porque él dice, a ver, el fin incluso de la ley es que tú ames a tu prójimo. Así que por cuestiones de comida, bebida, días, tú estás haciendo tropezar a tu hermano, tú no estás cumpliendo la ley. Si tú te jactas que eres ya fuerte, que tienes una fe firme, desarrollada y que ya has entendido que da igual si comes carne o verduras, pero por tu culpa tu hermano está siendo llevado a la tristeza, el que está pecando eres tú. Porque él está débil en su fe todavía y tú ya entendiste, se supone que el maduro tendría que tener misericordia, compasión y paciencia con el que aún no llega a entender esas cosas que tú ya entendiste. Ya no andas conforme al amor. Fíjate lo que dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Fíjate lo que está diciendo, no hagas que por culpa de la comida, de lo que tú comes, de lo que tú apruebes, aquel por quien Cristo murió se extravíe, sea lastimado, sea llevado a la tristeza y al dolor. No hagas eso. Si la comida es ocasión de lastimar, la bebida o la observancia, no hagas cosas que lastimen al que es débil en su fe. Y alguno podrá decir, ¿y yo qué culpa tengo que él no le caiga el 20 y que no entienda? A mí me da igual.
es que tú estás pecando más, porque tú ya estás maduro. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. No sea blasfemado, este es vituperado, su bien. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? Aquí está la clave, fíjense qué dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios, hermanos, para el que ya tiene una fe madura, entiende que no consiste o en comida y en bebida, pero como entiende que el reino de Dios consiste en justicia, el reino de Dios consiste en justicia, en paz y gozo. Cuando yo no estoy procurando esas cosas, porque aquel es débil en su fe, yo estoy errando más que aquel que no ha entendido muchas verdades. Porque el reino de Dios consiste en que haya justicia, en que haya paz, en que haya gozo en el Espíritu Santo. Y cuando un hermano es llevado a la tristeza, tú no estás permitiendo que haya gozo del Espíritu Santo en la vida de ese creyente, que está débil en su fe, sí, que está nuevo en su fe, que no ha entendido, que ha leído la Biblia y hay cosas que todavía no comprende el espíritu de lo que está diciendo ahí, y tú ya lo entendiste, pero si tú actúas, ¿verdad?, en la carne, en yo ya entendí, yo ya estoy fuerte, tú estás pecando más que él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo aquel, ¿el que sirve en qué? ¿En qué? En justicia, paz y gozo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, el servicio correcto delante de Dios y del Señor Jesucristo es que sigas la paz, la justicia y lo que conlleve gozo a los demás creyentes. ¿Cierto o no? Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué pasa? ¿A quién agrada? Agrada a Dios y es documentado por los hombres. En otras palabras, el hombre, el creyente, mujer u hombre que le sirve a Dios en justicia, en paz y en gozo delante de los hombres es aprobado como una persona que realmente está sirviéndole a Dios en amor. Aquel que está siguiendo esto, los hombres van a hablar bien de él. ¿Tú sabes cómo hablan los de allá afuera de nosotros cuando nomás estamos peleando porque si se come, si no se come, si se bebe, si no se bebe? ¿Tú sabes cómo nos toman? Nos condenan. A esos hermanitos nomás ponles que si se puede comer puerco no, y ya está con eso, ya los vas a meter en un problema y van a perder hasta el testimonio y el amor, se van a agarrar unos a otros. Mira, nomás ponles que si es bueno tomar vino o no, y unos van a decir que no y otros que sí, y ya está, y pierden el amor y hasta en ocasiones se van a cachetear. Y somos reprobados delante de los hombres. Hasta parecemos su circo, ¿no? Nomás diles, lánzales la pregunta, el anzuelo. ¿Se puede tomar vino o no? Ya está, ya los vas a poner a pelear. Con eso. Y somos reprobados delante de los hombres porque no andamos en gozo, en justicia y en paz. Porque perdemos la paz por esos asuntos. Porque perdemos el gozo por esos asuntos. Porque no practicamos la justicia por esos asuntos, tan irrelevantes para la vida cristiana. Pero si yo estoy entendiendo que mi hermano aún no le cae el 20 y que para él todo está mal, pues delante de él no voy a hacer ciertas cosas para no ofenderlo. Algún día le va a caer el 20, o tal vez yo tenga la oportunidad de platicar con él, ¿verdad? Y enseñarle bíblicamente por qué no está mal, pero mientras no lo entienda, yo estoy pecando más. Si en mi madurez, yo digo, a mí me da igual si entiendo, no es ya su problema, pues yo estoy pecando más. Yo estoy pecando más. Vamos a seguir leyendo. Dice, así que sigamos lo que contribuye, ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. Si algo vas a seguir, sea lo que traiga paz y edificación mutua, a las dos partes. Vamos a seguir leyendo, versículo 20. Miren lo que dice aquí. No destruyas la obra de Dios. ¿Por qué? Por causa de la comida. Y aquí Pablo dice algo. Todas las cosas a la verdad son limpias. O sea, Pablo dice, sí, tienes razón, todo es limpio. Es lícito, puedes comerlo, pero no hagas que por causa de la comida se destruya la obra de Dios. No hagas que por esas cosas haya un tropezadero entre ustedes. Vamos a seguir leyendo.
no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. ¿Con qué? Con lo que come. O sea, Pablo dice, sí, hermano, tú tienes, yo te doy la razón a ti, todo es limpio, puedes comer carne, no pasa nada. Pero lo que no está bien es que hagas tropezar a aquel que le ofende, que comas carne delante de él. Hasta acá nos digan, mira, me lo como porque el Señor ya lo limpió. Que tú no entiendas es otra cosa, ¿no? Pero que dice, no hagas. O sea, sí tienes razón, pero si eso va a hacer que aquel débil en la fe tropiece, pues no comas delante de él carne y ya está. ¿Te va a hacer menos cristiano? ¿Te va a hacer tropezar? Pero si te llenas de orgullo y digas que no entiendo, no es mi culpa, estás pecando. Vamos a seguir leyendo. 21, fíjate lo que dice. Bueno es no comer carne, o por fin sí o no. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Bueno es no comer carne, ¿ni qué? Ni beber vino, ¿qué más? Ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda, ¿ok? A ver, ahí está un punto. Mira, yo no los voy a decir si está bien si se echan su copita de vino, no, ahí ustedes saben, yo no los voy a condenar, no estoy para eso. Pero si por causa tuya alguno que reprueba todo esto va a hacer tropezar, tú te estás equivocando más. No, es que acuérdense que no, dice que no es bueno que el creyente sea dado al vino. Dado al vino, eso quiere decir que sea un borracho. Pero yo no lo voy a condenar, yo no soy quien, ni lo voy a juzgar, ni me voy a ponerte a decir, no, si está mal que se eche un vinito. Sí, hijo del diablo. Yo no te voy a decir, yo no sé si dentro de la prueba, mira, cuando Jesús convirtió el agua en vino, era vino. Si alguien te ha dicho que era jugo de uva, pues yo no sé en qué siglo está interpretando las escrituras, porque era vino, tal cual. Y el punto es que cuando Juan no bebía ni comía muchas cosas, decían, demonio tiene. Y cuando veían a Jesús que comía y dice, y bebía, yo no sé si echaba sus copitas, no voy a decir, pero dice, demonio tiene. Bueno, el que no come y el que come y el que sigue, el que no, también tan demoniado. Y así entre nosotros. Es que lo caché que se echó una copita de vino, demonio tiene. Y tú, no, yo nada, pero tienes una lengua. Y aquí fíjate lo que dice Pablo. No está diciendo que no sea bueno, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que mi hermano tropiece. Es más, no está diciendo no lo hagas, está diciendo, si vas a hacer tropezar a alguien, ya no es bueno. Si vas a hacer que alguien se ofenda, ya no es bueno. Si vas a hacer que alguien se debilite en su fe, ya no es bueno. Entonces lo hago a escondidas. Pues si estás viendo que le ofende, hazlo en otro lado. Eso es hipocresía. No, eso es misericordia y amor. Misericordia y amor por el que aún no entiende ciertas cosas. Y por eso Pablo lo dice, no hagas que por causa de la comida o de la bebida se tropiecen los demás. No está bien. Yo mismo, Pablo, sé que no está mal muchas cosas. Pero si como delante de él carne, o si me echo una copita delante de él y sé que se va a tropezar, mejor no lo voy a hacer por amor a esa vida, débil aún en su conciencia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. ¿Tú tienes fe? Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? Convicción y certeza, ¿sí o no? Dice, ¿tú estás convencido y certero en lo que apruebas? Esa es la pregunta de Pablo. Y uno puede decir, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Tenla para contigo delante de Dios. Es decir, ¿tú estás convencido que no está mal comer carne ni echar tu copita de cuando en cuando? Ten esa certeza y esa convicción delante de Dios. Si no tienes problema. Ahora, esto, hermanos, quiero aclarar, no es una invitación al exceso y al libertinaje, ¿va? Porque no puede confundir. Ya entendí que no está mal, entonces le como de más. Me echo un montón de copas y me emborracho porque no está mal. No, espérate, eso no está diciendo la escritura, ¿eh? Está diciendo que hay cosas que no están mal para ti,
que no te ofenden, que estás seguro que puedes hacerlas, pero que se ofenden a otros, ese convencimiento y esa certeza tiene que ser entre tú y Dios. ¿Sí me doy a entender? No tienes que obligar a que el otro entienda lo que tú ya entiendes. Y viceversa, si tú eres débil en tu fe y has visto eso y estás critique y critique, también te estás equivocando. Vamos a seguir leyendo. 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si para ti comer carne o ciertas carnes está mal y lo estás haciendo porque ves que los otros lo hacen, tú no estás convencido de que esté bien, tú estás pecando. Si tú dices, para mí está mal echarme una copita de vino y te la das porque los demás te dicen no tiene nada de malo y te la tomas sin estar convencido, tú estás pecando. Y alguno mira, entonces sí me la puedo echar o no, pastor. Yo no sé, yo en esos asuntos no me voy a meter con tu conciencia. Pero lo que sí te puedo decir es que en tu vida cristiana tienes que ser muy cuidadoso y si lo vas a hacer, tienes que hacerlo delante de personas que entiendan y que no se ofendan. Y si no, no lo hagas sin, ojo hermano, porque uno dice, ay, dice que sí, no, pero no te excedas, los excesos son muy malos. Hasta lo que bebes es malo, hermano. Tú te dices, es que yo no me echo vino, pero le echas 3 litros de coca a tu cuerpo. Ay, espérate. Pero no tomo vino, pero estás tomando coca y esa cosa te está matando y la sigues tomando y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo una cosa sí sé y dice la Biblia, el que destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Así que después traes los riñones bien dañados. Ay, Señor, ¿por qué no me sanas? El Señor bien puede decirte, te dije que cuidaras el templo. Es que todos los días yo entendí que podía comer carne y nunca comía verduras, puras carnitas y ya se me taparon las venas y las arterias. Y el Señor no me quiere sanar, no que es el sanador. Él te dije que cuidaras el templo. ¿Sí o no? Pero a veces por cositas estamos peleando, hermanos. Y Pablo lo que está diciendo es, dejen de pelear por esas cosas. No está bien que se pongan tropiezos a unos a otros. No está bien que el fuerte en la fe haga tropezar al débil. No está bien que en lo que apruebas hagas que el otro se ofenda, se debilite o sea llevado a la tristeza. Eso no es el reino. Pero curiosamente eso es en lo que peleamos. Y la gente se está perdiendo y nosotros peleando porque si sí se come o no se come, o porque si sí se bebe o no se bebe, o porque si sí se observa o no se observa. Y dice Pablo, no inventen. Iba a decir, no manchen, va. Pablo, no inventen, ya dejen de estarse peleando por eso. Se me figura como cuando estamos en la casa, ¿no? Y los hijos, uno es mayorcito y el otro es más chico, y pelean por cosas que tú dices, ay, si tú ya entendiste, agarra la onda, está chiquito. No, es que ni el otro, no, es que ya párenle, si uno dices tú, ya no inventen. Lo mismo en la iglesia, ya no inventen. Oiga, aquí estamos peleando. No, ¿a poco están peleando por eso en serio? No, que sí. No inventen, ya párenle. Porque en eso no consiste el reino, eso no es lo importante. Y voy a terminar, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué dice? Pecado. Ahora te voy a hacer una pregunta ya para ir terminando. ¿Tu fe te está llevando o te está conduciendo a mostrar amor por los demás? Dicen unos sí, otros dicen no. Porque esa es la fe verdadera. Ni Cristo se agradó a sí mismo, hermanos. Ni Cristo cuando vino a la tierra procuró agradarse a sí mismo. Se despoja de su deidad y viene a morir por viles pecadores como tú y como yo. El interés de Cristo no era por comida o bebida. El interés de Cristo es porque las almas se salvaran. Y el interés del cristiano, la fe que tenemos, tiene que ser apuntando a no agradarnos a nosotros mismos. Y si por eso tengo que negarme a ciertas cosas que yo estoy convencido que no están mal, me voy a negar porque Cristo se negó para poder salvar a los demás.
Y si con eso yo voy a dar testimonio, aunque yo no lo vea como malo, me voy a abstener de ciertas cosas delante de mi hermano débil para que no se ofenda ni tropiece ni se debilite y sea llevado a pecar. Por eso Pablo lo dijo en Corintios, ya voy a terminar, regrésate ahí conmigo a Corintios. Y después en el 15 nos va a seguir hablando de esto. Nada más tú lees el versículo 1 del capítulo 15 para que tú sepas de qué vamos a hablar dentro de 8 días. Dice el 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos, ¿a quién? A nosotros mismos. Fíjate lo que Pablo dice, y si tú eres maduro y fuerte en la fe, debes soportar las flaquezas del que aún está débil en la fe. Y ahora sí vamos a Corintios y con esto cierro. Corintios capítulo 1, capítulo 8, versículo 9. Y aquí no vamos a, después estudiaremos en Corintios, pero finalmente el pleito aquí también era otro, que algunos decían, es que está comiendo de lo sacrificado a los ídolos, de la carne que están ofreciendo. Y Pablo dice, para mí un ídolo nada es, y yo lo como y no lo como, me da igual. Pero si para mi hermano que yo esté comiendo ese tipo de carne es ofensa, no lo voy a hacer. Fíjate, y ahí dice él, 10, ¿si era el 10 el que leímos? No. Pero mira que esta libertad tuya, ¿qué? No venga a ser tropezadero, ¿para quién? O sea, aquí le está hablando a los maduros y les dice, pero mira que tu fe y tu libertad, aquello que ya aprobaste y que a ti no te causa problema, procura que esa libertad no venga a hacer tropezar a los que aún son débiles en la fe. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento y dice, conoce de estos asuntos, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, miren hermanos, y yo sí los digo, yo puedo ir a algún lugar, ¿verdad? Y dicen, es que es una feria pagana y de repente me invitaron a comer. A mí me da igual, no tengo problema, pero si yo veo que a ti te causa problema, yo no voy a comerlo. O sea, para mí no es problema, yo doy gracias a Dios y ya está. Pero si a ti te va a causar problema, mira, me levanto y no lo como. Aunque tengo un montón de hambre. Me espero a que tú te des la vuelta y escondidas me lo como, ¿eh? Y además cuando me veas, si quieres hacer más, te vuelves a voltear y me lo paso, ¿no? ¿Vale? Dice, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice, oye, si él conoce de esto y está comiendo, entonces sí será malo o no será malo. Ya lo voy a comer, y lo come y termina sintiéndose vil y pecador por tu culpa, por tu libertad. Dicen, ay hermano, eso está ruda. Es que el amor es negarse a uno mismo. Bueno, ¿qué no Cristo se negó a sí mismo? Eso es el amor. Vamos a seguir leyendo. Y por el conocimiento tuyo, ¿qué dice? Se extraviará, porque no es que pierda su salvación, ¿sale? El sentido es, se va a extraviar el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, ¿quién peca? A ver, fíjense, pecando contra los hermanos e hiriendo su conciencia débil, tú pecas contra Cristo. Ay, ¿y yo por qué? ¿Qué culpa tengo? Tú pecas contra Cristo porque sabes que Él es débil en su fe. Por lo cual, fíjate aquí Pablo lo que dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo ¿a quién? A mi hermano. Por eso Pablo dice, yo me he convertido a todos. Al que tiene ley como si yo estuviera bajo la ley, y al que no tiene ley como si yo no tuviera ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. De todos y por todos me ha acomodado, en ese sentido, no que andaba haciendo cosas que no sé. Para todos me ha acomodado, con tal de salvar a algunos. Y ese debe ser nuestro pensamiento. ¿Que le ofende? No tomes esa postura. ¿Y a mí qué? Ok. Ya después tendré chance de explicarle, pero mientras, ni lo como ni lo bebo. Porque entonces pecaría yo más contra Cristo. Y eso, hermanos, habla de una fe fuerte, una fe madura. No habla de hipocresía, porque incluso a mí, platicando, los niños van creciendo y me dicen, papá, ¿y eso no es hipocresía, papá? No, porque acá sí lo comes y allá no. Le digo, no, allá es amor. ¿Y por qué amor? Porque estoy ofendiendo a mi hermano, entonces no lo quiero ofender.
Y en lo privado ya nos comemos las carnetas, ¿qué no? Pero mientras le ofenda, no me las voy a comer. No porque sea un hipócrita, es que no me quiero agradar a mí mismo. Quiero que los demás sean fortalecidos al punto que el día de mañana entiendan lo que hoy yo ya entiendo. Pero mientras no, yo voy a procurar no hacer que caiga, que tropiece, que se debilite o que se ofenda en su fe. ¿Vale? No lo digo yo, lo dice Dios a través del apóstol. ¿Ok? Un hombre que logró proezas y que hizo muchas cosas para el evangelio. Y es un consejo de la vida práctica. ¿Ya viste que la vida práctica está más ruda? O sea, que parte del amor es agradar a los otros. Y no siempre buscar satisfacer tus propias necesidades o aquello que sabes que no está mal. No está mal para ti, para el otro sí, pues nomás no lo hagas enfrente de ellos. Y listo. Hipocresía, no. Amor por el prójimo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra que hablas a nuestras vidas. Cada uno de nosotros queremos ser cristianos que persigan la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Aquello que nos lleve a la mutua edificación, Señor. Al crecimiento mutuo. Señor, el mismo Pablo dijo, yo sé y estoy consciente y estoy seguro que nada es sucio en sí mismo, que nada es común. Pero aún sé que si lo que yo apruebo es motivo de hacer debilitar o tropezar la fe del hermano débil, no lo voy a hacer por amor a ese hermano. Ayúdanos a llegar a esa clase de madurez que nos permita vivir, bendito Dios, dando testimonio, Señor. Y aquel que está débil en la fe, pero que hoy ha entendido ciertas cosas, también quita de él el menosprecio, el señalamiento y la condena. Ayúdanos a no criticarnos por cosas banales, por cosas que la verdad no tienen relevancia, Señor. Al final tú no viniste a salvarnos por lo que comíamos o por lo que bebíamos, sino por creer en tu nombre. Tal vez en ocasiones no comemos ciertas cosas y nos abstenemos de ciertas bebidas, pero pecamos con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y eso también es pecado delante de ti, Señor. Un grave pecado. Ayúdanos a entender que el reino no se trata de lo que sí como, de lo que no como, de lo que sí observo, de lo que no observo, sino de realmente vivir para tu gloria y para tu honra. Mostrando la luz de Jesucristo en nuestros corazones. Mostrando la ley o procurando cumplir la ley que sabemos que no la cumplimos, pero entendiendo que la ley nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ayúdanos a no caer en los excesos tampoco, Señor. Sabemos que todo exceso es malo, Señor. Sabemos que excedernos en el consumo de carne va a traer consecuencias a nuestros cuerpos. Si alguno ha aceptado que la bebida no es mala, el consumo y el exceso de ella le va a llevar a daños en su organismo y también daños en su familia, en su propia persona. Ayúdanos a entender que cada uno de nosotros venimos de diferentes contextos, de diferentes circunstancias, que para algunos la debilidad fue el alcohol, y que no será bueno que ellos tomen alcohol jamás, para que no vuelvan a ese pecado. Y muchas cosas así, Señor, pero que lo entendamos, que no sigamos siendo débiles en nuestra fe y en nuestra conciencia, que maduremos. Pero aquellos que ya maduramos, llévanos a ser misericordiosos y compasivos con aquel que aún no ha entendido ciertas verdades. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.